Hechos 17, verso 1. Vamos a leer hasta el verso 9. Después de pasar por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, según su costumbre, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos basándose en las Escrituras, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara entre los muertos, y diciendo: este Jesús a quien yo os anuncio es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, juntamente con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. Pero los judíos, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza, organizaron una turba y alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que han trastornado al mundo han venido acá también. Y Jasón los ha recibido, y todos ellos actúan contra los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron a la multitud y a las autoridades de la ciudad que oían esto. Pero después de recibir una fianza de Jasón y de los otros, los soltaron. Creo que en la Biblia, en la Reina Valera, hay como un corte ahí de, ¿cierto? Y yo leí la Biblia de las Américas, pero tenemos todas las ideas, ¿cierto? No. Oremos, mis hermanos. Señor, muchas gracias por esta mañana. Padre, qué bueno eres al poder permitirme hoy reunirme con mis hermanos en el día del Señor. Gracias por el buen deseo que tú pones en todos nosotros. Señor, gracias por haber cuidado de los detalles de nuestra vida, Señor, de los cuales a veces pasan desapercibidos para nosotros, para que mis hermanos pudieran estar acá. Algunos quizás tienen que coger transporte para dirigirse aquí y tú lo proveíste. Algunos quizás vienen aún menguados en su salud, pero tú les proveíste, Señor, la salud para poder estar aquí esta mañana. Gracias por todo tu favor. Hoy nos reunimos en torno a ti, Señor. Todos necesitamos esta mañana tu consejo. Todos necesitamos escuchar tu palabra esta mañana. Así que te pedimos que por favor guíes nuestro pensamiento, Señor. Sometemos nuestro criterio hoy a la Escritura. Sometemos nuestras palabras hoy a la Escritura. Ayúdanos. Ayuda a mis hermanos a pesar de la dificultad que yo tengo, Señor, para comunicarme bien. Pero creo que tú le has dado gracia y de tu Espíritu a mis hermanos para que podamos juntos adorar hoy mientras estudiamos la palabra. Seas honrado en todo, por favor, y si hayas necedad en nuestras palabras, te pedimos perdón. Lo pedimos así esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, normalmente les voy a confesar que yo normalmente no le pongo título a mis enseñanzas, pero los pastores me dijeron: no, me da el favor y me da un título o título. Pero bueno, yo soy el invitado, me tocó ponerle título. Si ustedes lo quieren poner, lo llamé así como encontramos unas palabras en el verso 6. Estos que trastornan al mundo. Estos que trastornan al mundo. Fue tomado básicamente del verso 6. Pregunta: ¿les gustaría a ustedes trastornar el mundo? Sí, claro, los creyentes, cuando nos hacemos esa pregunta, ¿les gustaría trastornar el mundo? Todos decimos sí. Ahora, pensemos esta mañana, ¿cómo nos gustaría trastornar al mundo? Pensemos en algunas estrategias. ¿Cómo podríamos llevar a cabo esto? Encontramos en la Escritura a unos creyentes que por donde iban pasando iban volviendo su ciudad, parece que al revés, ¿no? Al leer estas palabras, estos que trastornan al mundo, ¿qué era lo que hacían? Nosotros podríamos preguntarnos eso esta mañana y podrían venir muchas buenas ideas y muchas grandes ideas. ¿Cómo lo podríamos hacer? ¿Cómo podríamos? Bueno, podríamos entonces empezar a sugerir esas ideas. Debemos ser reconocidos, podría decir alguien. Tenemos que ser reconocidos para trastornar al mundo.
Hay que darnos a conocer. Bueno, hay que hacer grandes eventos, no sé, llenos de premios, hagamos grandes conciertos, demos regalos. Hay que darnos a conocer para que el mundo se pueda ser trastornado por nosotros. Grandes auditorios, bonitos auditorios. Vamos a mover masas, dicen algunos. Vamos a mover masas. Otros dicen, hay que tomarnos los medios. Vamos a tomarnos los medios. Otros dicen, vamos a tomarnos el gobierno. ¿Cierto? Está muy en boga eso en ese momento, ¿no? Creo que el pastor hace como media hora, ya tuvo una lucha aquí con eso, ¿no? Salió avante el pastor ahí en eso. Vamos a tomarnos el gobierno. La forma en la que nosotros podemos trastornar al mundo es tomándonos el gobierno. Hay que tener dinero, dicen algunos. Hay que tener poder. Bueno, ¿se dan cuenta cómo fluyen las ideas? Podríamos decir muchas cosas en cuanto a esto. Ahora la pregunta, mis hermanos, es, ¿en realidad necesitamos nosotros tener todo ello? ¿Necesitamos este tipo de influencia en realidad en la sociedad para poder trastornarla? En realidad necesitamos tomarnos los medios, el gobierno, el poder, tener dinero, tener grandes auditorios. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuánto dinero necesitamos para trastornar al mundo? ¿Cuánta fama necesitamos para trastornar al mundo? ¿Cuánta estrategia necesitamos para ello? Bueno, pues que la Biblia nos ayude esta mañana con el consejo. Tenemos a Pablo, tenemos a Silas y tenemos a Timoteo. Ellos están haciendo viajes misioneros, en especial un viaje misionero por tierras de Europa. De pronto sí se pudo el mapita, Johncito, ¿sí? A ver, si hay un mapita por ahí, de pronto, perdón que yo no sé. Pastor dice, pedid que se os dará. Bueno, si ustedes se detienen a ver la historia de los Hechos, ustedes se dan cuenta que inicialmente la iglesia de los Hechos nace en qué lugar, o cuál es el lugar central para la iglesia de los Hechos, como lugar. ¿No recuerdan? Jerusalén. Y tenemos allí a los apóstoles. ¿Recuerdan Hechos capítulo 1? Ok. Ellos van a salir por orden del Señor, eso lo vamos a ver dentro de un ratico. Y resulta que para donde ellos salen, todos ellos van a salir esparcidos hacia diferentes lugares. Para donde ellos vayan a dar, van a, solo con un objetivo, van a ir a compartir el evangelio. Y donde ellos van a dar, van a empezar a establecer iglesias. Y si usted se detiene a leer el libro de los Hechos, entonces ahí es donde nosotros vamos a encontrar los viajes misioneros. Cómo iba el apóstol Pablo, a veces llevaba algunos acompañantes, llegaban a cierta ciudad, ya vamos a analizar eso, cuál era la estrategia, establecían una iglesia y va para otro lugar. La misma estrategia, va a cierto lugar, establece una iglesia y sale para otro, y así sucesivamente. Y ahí los tenemos, haciendo viajes por Europa, estableciendo iglesias, y ellos seguían una estrategia que era una estrategia muy habitual. Buscaban ellos la evangelización de las grandes ciudades, de las urbes para ese momento. Lo que el texto nos acaba de decir es que ellos llegan a una ciudad llamada Tesalónica. Por allí está, ¿sí la ven ustedes allí? Sí, allá como que alcanza a pegar allá con Italia por el nombre, ¿no? Allá, eso, ok. Tesalónica, llegan a ellos allí. Tesalónica es la ciudad más grande, más importante de la Macedonia antigua. De hecho, hasta el día de hoy todavía es conocida por ser una ciudad muy notable. Las inquietudes, las prisas, el ir de un lado para otro, las persecuciones, los conflictos, hermano, formaban parte de la vida del apóstol Pablo. Iban estableciendo iglesias, pero no iban. Como estamos en familia podemos hablar claro, ¿cierto? Y tranquilo. No iban como los misioneros, como los apóstoles mal llamados de hoy día. Los mejores hoteles, los mejores carros. No. Por donde quiera que ellos iban, tenían algo claro.
que lo que les esperaba era persecución, aflicción, azotes, cárceles, hasta muerte. Bueno, esa era la vida de ellos. Esa fue la manera entonces como el Señor permitió la extensión del evangelio. Pero mis hermanos, este tipo de cosas no significaron limitaciones para la tarea del apóstol Pablo. Lucas escribe el libro de los Hechos. Y Lucas nos va a narrar la predicación del evangelio en el núcleo entonces de las ciudades representativas. Y para este momento vamos a encontrar la ciudad de Tesalónica. Muy bien, entonces así como un contextico rápido. Miremos el verso 1 y el verso 2. Dice la palabra: después de pasar por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había ¿qué? Una sinagoga de los judíos. Y Pablo, según su costumbre, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos basándose en las Escrituras. Quizás alguno de ustedes tiene en su Biblia, ¿qué quiere decir en cuanto al día de reposo? El día sábado. Muy bien. Entonces tenemos a 2 personajes aquí. Al apóstol Pablo y tenemos a Silas. Y ellos visitan una sinagoga que está en Tesalónica, ¿de acuerdo? Algo que se me olvidó decir sobre Tesalónica es que en esta ciudad su moral era bien discutible. Su moral era una moral más bien baja. Ellos llegan a una sinagoga. ¿Alguno sabe qué es una sinagoga? Una iglesia, un templo. Bueno, la sinagoga es un sitio de reunión. Su propósito mayormente era la instrucción. No era tanto en realidad como reuniones de adoración. Se reunían pequeños grupos para leer la Torá, la Escritura, orar y predicar. Estaba formada básicamente por judíos. Y habían otras personas que se llamaban prosélitos. ¿Algunos recuerdan qué son los prosélitos? Pastor, écheme ahí una. ¿Recuerdan qué eran los prosélitos? Ok, pero que eran aceptados dentro de con ciertas condiciones eran aceptados ahí. Muy bien. Dentro de esa sinagoga, por lo que nos dice la Biblia, habían mujeres también. ¿Sí lo notaron ahí? ¿Sí? Bueno, allí había gente interesada en la religión judía. Y había un gran grupo de mujeres también. Muy bien. En la sinagoga, mis hermanos, era donde Pablo donde comenzaba la evangelización en las ciudades donde llegaba. Y dice la Biblia que por algunos días él compartió y él hablaba con ellos. Era el mejor lugar para comenzar la evangelización. Predicar a quienes conocían las Escrituras, ¿cierto? Parte de la estrategia también era que estaba la sinagoga de los judíos y llegaba el apóstol Pablo a hablar allí porque quería primero como empezar a tener una relación amigable con ellos para que no se le fuera a convertir eso más bien en un problema. Así que él llegaba a los judíos, les predicaba las Escrituras que ellos conocían y como que la relación se hacía menos tensa. Y esa era como la estrategia de evangelización. Pero a pesar de que ellos conocían la Escritura, a pesar de que en la sinagoga era donde se predicaba el evangelio, donde conocían las Escrituras, resulta que Pablo llegaba a aquel lugar y él ocasionaba siempre tensión. Siempre el apóstol Pablo, aunque ese no era su deseo, porque ya les digo que su deseo era más bien llegar a entablar con ellos una relación amistosa, pues había más bien tensión entre ellos, siempre con los líderes religiosos. Con los más tradicionales de la sinagoga siempre había como cierto problemita ahí. Nosotros tenemos ahí una palabra en el verso 2, mire, y Pablo, según su costumbre, fue a ellos y por 3 días de reposo, ¿qué dice? Discutió.
Bueno, esa discusión no nos debe llevar a pensar esta palabra como esas discusiones a veces acaloradas que tenemos entre nosotros. No, más bien es como una idea de un diálogo con un contraste de opiniones que ellos tenían. Pero había tensión, ¿de acuerdo? No es esa discusión que nosotros tenemos. Note la parte B del texto del verso 2 y el verso 3. Dice, y por 3 días de reposo discutió con ellos. ¿Cómo es que dice? Basándose en las Escrituras. Ya hablamos de eso. Verso 3. Explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara entre los muertos y diciendo, este Jesús a quien yo os anuncio es el Cristo. Discusión entre ellos. Ya dijimos qué tipo de discusión, ¿no? Pero ¿por qué venía esta discusión? ¿Cuál era el problema entre ellos dos? ¿Qué provocaba la discusión entre ellos? La forma de vestir, la forma de peinarse. ¿Es que ustedes hacen esto así y nosotros lo hacemos así? No. ¿Cuál era el problema? Y por 3 días de reposo discutió con ellos basándose en las... Oiga, espere, pero esto no debería tener problema, ¿no? Es muy sencillo. Ustedes conocen la Escritura. Yo conozco la Escritura. Amén. Todo debería ser sencillo, ¿no? No hay problema. Démonos un abrazo y todas nuestras peleas, nuestras diferencias terminan ¿en dónde? En la Escritura. Pero algo pasaba. Algo pasaba porque entre ellos no pasaba eso. Ellos se supone que conocían la Escritura y venía el apóstol Pablo y les presentaba la Escritura y venía el choque. ¿Qué es lo que está pasando? Esta discusión tenía como base la Escritura. Pero entonces tenía que ver con algo, con la interpretación que estaban haciendo el uno y el otro de la Escritura. Pablo estaba muy interesado en poner énfasis, poner de manifiesto que Jesús era el Mesías esperado. ¿Sí lo leímos ahí? Explicando y presentando evidencia. ¿Sí notan? El apóstol Pablo en realidad es muy sencillo, digo yo. Nosotros desde lejos lo vemos sencillo. No, ya sabemos que no es igual tan sencillo. Ustedes conocen la Escritura, yo también. Ok. Él se detiene a explicar qué dice la Escritura. Esto dice la Biblia. Explicando y presentando evidencia por la Escritura. ¿De quién? De Cristo, del Mesías. Jesús era el Mesías esperado. Pablo demostró con la palabra que Jesús era el Cristo y cómo la Escritura había anunciado a ese Cristo. Quienes estaban en la sinagoga, ¿qué tenían que decir ante esas evidencias? Amén. Amén. Era lógico que todos dijeran amén, pero no. Resulta que tenemos una discusión entre ellas. No todos decían amén a eso. Ese Mesías debía ¿qué? Padecer. Que ese Mesías debía resucitar de los muertos. Ahí hay un problema. Porque resulta que para la teología judía, el Mesías prometido, el Cristo de Dios, no podía padecer, no podía morir, solo reinar. Su idea de rey era aquel que venía con fuerza militar, con poder militar, con fuerza. ¿Han leído ustedes sobre eso? Claro, debemos entender un poco el contexto judío. Ellos estaban bajo dominio de un imperio. Así que cuando se les habla de un Mesías, de un libertador, ellos dicen, nos imaginamos a alguien llegando con metralleta, ¿cierto? Para venir a liberarnos. Pero ahora Pablo les explica la Escritura y cuando ven la Escritura, ellos ven a un Cristo, a un Mesías, a un libertador muriendo. ¿Sí notan el problema?
Ellos ven literalmente a su libertador. Parece que el texto bíblico nos lleva a pensar en esto, a su libertador colgando de un árbol. Que eso era la cruz, eso significaba la cruz para ellos. Su libertador colgando de un árbol. ¿Qué dicen los judíos? ¿Qué pasó? Ese no es el libertador que nosotros queremos. Ese no es el libertador que nosotros necesitamos. Ese no es el que nosotros esperamos. Y Pablo les dice y les demuestra por la escritura, sí, ese es el que ustedes necesitan. Había como que difiere, ¿no? Difiere mucho la idea de qué Mesías es el que ustedes están esperando y cuál es el que la Biblia ha prometido. Pablo expuso claramente, mis hermanos, y como podemos ver, casi mirar en el texto con fuerza, con pasión, habla el apóstol Pablo de Cristo. Esto ya traía problemas en medio de ellos. Él les dice, su Mesías, el Mesías esperado, sí, tiene que morir, tiene que padecer y resucitar. Esas cosas están anunciadas de antemano. Miren la escritura. Pero tenían problemas entre ellos. Este era el verdadero Cristo. Pablo enfatiza, hermano, que el Mesías sufriente había venido a salvar al pueblo de sus pecados. Y esa es la piedra de toque. La cuestión de la polémica. El tropiezo para muchos de los judíos, la persona y la obra de Jesucristo que fue expuesta ante ellos. ¿Por cuántos días duró hablándoles el apóstol Pablo según el texto? Bueno, el texto nos dice que por 3, o sea 3 sábados. Cada vez que ellos se reunían, iba el apóstol Pablo, ¿y qué les fue a hablar? La cruz. La cruz de Cristo les fue presentada, no como una forma de maldición, sino como el medio por el cual Dios, considerando a su Hijo Jesús como el reo del pecado, lo hacía maldición para que los malditos por el pecado pudiesen por fe en su nombre encontrar la bendición de la salvación. Esa era la predicación del apóstol Pablo. Este Jesús era el que el apóstol Pablo anunciaba. Y ahí está el problema. Porque entonces su auditorio tiene una idea de Jesús y Pablo no la de él, sino lo que la Biblia dice ya difiere mucho. Muy bien. La idea de un Salvador entonces entre ellos como que chocaba, ¿no? Ya les digo, ellos pensaban en un Salvador ¿de qué manera? Militar, con fuerza, ¿cierto? Y Pablo les muestra a un Salvador que va mucho más allá, pero ellos no lo entienden. Ellos necesitaban en realidad un Salvador militar. Ellos necesitaban al Salvador de su alma. Ese era el que ellos necesitaban. Alguien que los rescatara de sus pecados, pero ellos no lo entienden. Y allí hay otro problema, porque Pablo viene y les dice, ustedes pecadores necesitan de Cristo. Y resulta que ellos pensaban que su justificación no venía de Cristo. ¿Recuerdan de qué manera pensaban ellos que se podían justificar? Por sus obras, por sus medios. ¿Ya vieron por qué hay tensión entre ellos? ¿Ya vieron por qué hay discusión entre ellos? ¿Tú crees en Cristo a tu manera, yo a mi manera? Démonos un abrazo. Hubiera sido fácil, ¿no? Yo creo en Cristo a mi manera. Y hoy la iglesia dice, ¿eres mi hermano? Ah, ¿sí? Pues que resulta que no es ni a su manera ni a mi manera, mi hermano. ¿A qué manera es? Si aquí están bien adoctrinados, ¿no? Bien, bien. Sí, es que no es ni a su manera ni a mi manera, mi hermano. Es como el Señor nos dice. Ahí debería terminar toda discusión. Pero tenemos un problema, mis hermanos, porque la Biblia ha sido quitada del púlpito
porque Cristo ha sido quitado de la iglesia. Porque el Cristo que nosotros hoy tenemos, dice un escritor por ahí, es un Cristo como nuestra chaqueta. Dependiendo de cada uno de nosotros, que nos siente bien. Que nos siente bien. El Cristo de la Escritura no, es un poco, exige mucho. No, pero es que ya también son muy legalistas con eso. Pero nos gusta ese Jesús que nos cae a todos bien, ¿cierto? Que nos prometa, que nos traiga grandes bendiciones. Oh, amén, amén. Pero ese que se acerca y nos dice, y quizás por el evangelio tengan ustedes que sufrir y padecer. Ah, bueno, No, yo no quiero parecerme a esos judíos. Vamos, mis hermanos, verso 4. ¿Será que me puedo quitar la chaqueta? ¿No les molesta? Estoy acalorada. Esas preguntas que uno hace, ¿no? El invitado dice, ¿me puedo quitar la chaqueta? A ver, no. Debo dejar de hacer esas preguntas tan. Verso 4. Dice, ay, note mi hermano, que se le va a venir un grave problema al apóstol Pablo. Dice, algunos de ellos, ¿quiénes? ¿Que estaban dónde? Algunos de ellos, note que no todos creen, algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas juntamente con una gran multitud de griegos. O sea, aquellos que no eran judíos, aquellos que hacían parte de aquella ciudad, ¿sí? Temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. ¿Ustedes tienen nobles? De muchas de las mujeres principales. Algunos entonces fueron persuadidos. Note que siempre fueron pocos los que se convertían a Cristo, a su religión, sus enseñanzas. ¿Por qué? Porque eso condicionaba mucho su posición con respecto a Cristo. Pero aquí vemos a algunos convencidos. Perdón, ¿por qué fueron convencidos? Por la Escritura, por la exposición que el apóstol Pablo hacía de la Escritura. Ellos creyeron a Cristo. Y ahí tenemos, hermano, el núcleo entonces de la iglesia de aquel lugar. Después de 3 semanas de predicación, se empieza a formar una iglesia. Ahí tenemos el núcleo de la iglesia. Después de 3 días, después de 3 semanas de predicación, ahí tenemos. La Biblia dice que no solo un número de judíos, sino una multitud de gentes, de griegos, ¿cierto? Ya les dije, los que no son judíos, llamados los gentiles. Ellos aceptan a Jesús como su Mesías y como su Salvador. Pablo les expone la Escritura y ellos dicen, sí, creemos en Cristo, sí, creemos en ese Mesías. Y allí tenemos surgiendo una congregación en aquel lugar. Dice que también había un alto número de mujeres principales o mujeres muy prominentes de la ciudad. Verso 5. ¿Cómo inicia su texto? No, me gusta más mi versión. El verso 5 inicia, pero. Ya usted encuentra ese pero para iniciar el texto y usted dice, hay problemas, ¿cierto? Pero los judíos, note mi hermano, ¿dónde estaban esos judíos? ¿Dónde se reunían? En la sinagoga. ¿Estudiaban la Biblia? ¿Tenían la Escritura? ¿Se reunían para orar? ¿Se reunían para leer? Piadosos, ¿no? ¿No les parece? Sí, claro, a primera mano uno dice, piadosos. Mira esa piedad. Verso 5, pero los judíos llenos de... Uy, ¿cómo así? Ya el retrato empieza a cambiar, ¿no? Llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública. ¿Se imaginan ustedes eso?
organizaron una turba y alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos al... Uy, ¿qué pasó con la piedad? Como que de un verso a otro estamos hablando de personas diferentes, ¿no? Sí, uno los dice piadosos, piadosos, se reunían para orar, para leer la escritura. Iban bien presentados, bien vestidos a la sinagoga. La salida de tantos cristianos de la sinagoga de los judíos generó ¿qué? Celos en aquellos más fieles al judaísmo. Muchas personas se convertían y se congregaban en aquella iglesia, ya les digo, naciente. Los misioneros, ¿quiénes? Y Silas, parece ser que ellos estaban hospedados en la casa de un personaje. Jasón, muy bien, Jasón. Y podríamos pensar que en la casa de Jasón se hacían algunas de esas reuniones. También podríamos pensar, bueno, eso ya es solo como dejando volar un poquito la imaginación, pero solo poquito. Que quizás esos judíos también se podían reunir, esos hermanos se podían reunir en las casas de aquellas hermanas prominentes de la ciudad. Entonces venía la hermana y decía, yo quiero que hoy hagan la reunión en mi casa. Vamos a su casa. Y hoy quiero que hagan en la casa, ¿quién dijeron? ¿Esperanza? Es famosa por eso aquí la hermana. ¿Quién es la hermana Esperanza? ¿Ella es de las nobles de Bosa? ¿Sí? Que conste, hermana, que yo no la conozco. Ellos son los que le están haciendo aquí bullying. Ok, vámonos para la casa de la hermana Esperanza este fin de semana. Y la otra semana, otra vez van de la hermana Esperanza. Y para la casa de... ¿Qué otra hermana prominente aquí? Ferley. Bueno, parece que ustedes aquí se pelean eso, ¿no? Y parece ser que aquellos estaban reunidos en la casa de Jasón. Recordemos todos estos pequeños detalles que nos van a sumar. Todos ellos se habían convertido, mis hermanos, ¿por medio de qué? La palabra, la escritura que había sido expuesta por el apóstol Pablo. Y hay una acción dirigida contra Pablo y contra Silas. ¿Quiénes dirigen esa acción? ¿Pueden creer ustedes eso? Los nobles judíos, esos que leen la escritura, esos que se reúnen para orar, ahora están armando una trifulca, un problema, una turba, una banda de hombres ociosos, de vándalos. Sí, así es. Gente que deambulaba por ahí por otros lugares de esparcimiento, digámoslo así, pastor, sí. Bueno, de alguna manera esta gente reunió una buena cantidad de personas y con ellos se dedicaron a alborotar la ciudad. ¿Quiénes comandaron todo esto? Los judíos. Pero espera, hermano, venga, ¿y usted por qué está haciendo eso? La Biblia ya nos ha dicho por qué, ¿cierto? Seguramente había muchos vagos en esa ciudad. Seguramente había muchos dispuestos a hacer el alboroto, ¿no? Vamos a darle piedra a la casa de Jasón, camine. ¿Y quién es Jasón? No sé, pero camine. ¿Ya? ¿Vieron ustedes las noticias esta semana? Bueno, haga de cuenta eso es lo que dice aquí. Eso es lo que dice ahí. Siempre los alborotadores arrastrarán a una gran cantidad, aunque no sepan de qué se trata, ¿cierto? Y tenemos ahí un gran alboroto en la ciudad. Dice la Biblia que todos estos fueron conducidos a casa de Jasón. ¿Cuál era el propósito? Sacar a Pablo, a Silas y, mejor dicho, entregarlos al populacho. ¿Ya? Los iban a llevar a la asamblea del pueblo, y allí ellos iban a ser juzgados. Ellos iban allí a tener un problema. Verso 6, por fin llegamos al tema de... Por fin vamos a arrancar, sí. Era solo contexto, ¿no? Sí. Al no encontrarlos, verso 6 dice, arrastraron a Jasón
y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad. ¿Les suena eso muy amigable? No suena para nada amigable. Dice, al no encontrarlos, ¿a quiénes? ¿Quiénes no encontraron? Ni a Pablo ni a Silas. Usted que está ahí. Hermano, el texto nos lleva a pensar que ellos fueron sacados con violencia y se fueron arrastrados. Y algunos de los hermanos, con que ustedes también, ¿no? Y son tomados y son arrastrados por la fuerza y son llevados ante las autoridades de la ciudad. ¿Y cuál es la acusación que hay contra ellos? Estos que han trastornado al mundo han venido acá también. En la Reina Valera dice, estos que trastornan al mundo entero también han venido hasta acá. Estos que trastornan, pero luego ¿qué estaban haciendo? ¿Qué fue lo grave que hicieron? Bueno, encontramos que ellos trataban de amotinar las gentes contra Pablo y Silas, presentándolos como aquellos que querían subvertir el orden establecido. En casa de Jasón no los encontraron, no se dice la razón, pero la idea es que a quienes encontraron allí fueron sacados violentamente y fueron llevados ante las autoridades. Y esta acusación que para nosotros parecería en realidad muy sencilla, en realidad es muy grave. Porque los presentan como alguien que quieren ir en contra del imperio. ¿Qué significaba para ellos? Con que ustedes son los subversivos, ¿no? ¿Qué hacían con ellos? Muerte. Había que matarlos, había que acabar con ellos. Ellos eran peligrosos para el imperio. Ellos generaban en realidad conflictos. De eso son acusados los hermanos. Los hermanos son acusados de ser unos subversivos. Y se dice de ellos, la acusación que hay, estos que trastornan al mundo entero han venido. O sea que tenían fama, ¿sí o no? ¿Tenían fama de qué? De trastornadores, ¿cierto? ¿Dónde iban? Iban trastornando. Bueno, así como trastornaron aquí, así trastornaron en otro lugar. La pregunta es, ¿cómo estaban trastornando? ¿Cuál era su bandera? Cristo, la cruz. De esa manera era como ellos iban trastornando al mundo entero. El ministerio de Pablo y de Silas calaba profundamente en el espíritu de todos ellos. ¿Cuál fue la estrategia del apóstol Pablo, hermano? ¿Muy complicado? No. ¿Cuál fue la estrategia? Basándose siempre en la Escritura. Cristo. Claro, vemos a los apóstoles, vemos la vida de la iglesia primitiva también llevando una vida, ¿cierto? Una vida dedicada, de entrega personal al servicio del Señor. Pero el evangelio irrumpió en Tesalónica, hermano, y esa ciudad quedó trastornada, quedó alborotada. No desde la fría teología, no. Los apóstoles estaban tan comprometidos y tan compenetrados con el mensaje del evangelio que eso era lo que ellos hablaban y esa era la forma como el pueblo era trastornado y era cambiado por la obra poderosa de la Escritura, de la palabra expuesta, mis hermanos. El Señor redarguyendo de pecado. Y estas personas entendían su pecado y se volvían al Señor. Estos que trastornan al mundo. Entonces ya podemos solucionar algunas de las ideas que tuvimos al principio. Ya dijimos qué hicieron, ¿cierto? ¿Qué hicieron? Evangelio, no más. ¿Cuánta fama necesitaron ellos?
Es más, ¿sabe que la fama de la que ellos gozaban era una mala fama? Mala fama, ya llegaron estos. ¿Y ahora qué hacemos con estos? Llegó Pablo, digo yo, no, déjenme soñar un poquito, poquito. Ya llegó Pablo, vamos a mirar cómo lo vamos a perseguir. Ya llegó Pablo, vamos a mirar cómo lo vamos a sacar de acá corriendo. ¿Cuánta influencia tenían? ¿Cuánta? ¿Tenían los medios? ¿Tenían el gobierno? ¿Tenían al alcalde de la ciudad de su parte? ¿Tenían al comisario de su parte? ¿Cuánto dinero tenían? ¿Cuánta estrategia tenían, mis hermanos? ¿Sí? ¿Qué tenían estos hombres? ¿Qué tenían estos hombres que trastornaban al mundo? ¿Qué tenían? Una idea clara aquí en su mente. ¿Quieren que la veamos? Porque en este momento, por la historia, nos estamos deteniendo a hablar del apóstol Pablo y de Silas. Pero ya les digo, cuando todos los apóstoles salen para el diverso, donde ellos iban, el mismo alboroto lo iban armando. El mismo que vemos de Pablo y Silas lo iban armando todos. Quiero que nos vayamos un poquitico atrás, Hechos capítulo 1, verso 3. Hechos 1, verso 3. ¿Lo tiene? Muy bien. Veamos desde el verso, leamos desde el verso 1. El primer relato que escribí, Teófilo, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. Verso 3. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente. ¿Lo vieron? ¿A qué? Al reino de Dios. ¿Qué tenían claro todos estos apóstoles, todos estos hermanos? Evangelio. El evangelio. Note, Jesús se aparece a sus discípulos. Es Jesús el que toma la iniciativa de acercarse a sus discípulos. Dice la Biblia que durante 40 días, durante los 40 días entre la resurrección y la ascensión, el Señor se les aparece y el Señor dedica tiempo para hablarles sobre ¿qué? Jesús se aparece y ¿de qué les habla? El reino de Dios. ¿Lo notan ahí? Ese fue su tema. No arreglar temas personales. Jesús se aparece y les dice, Pedrito, los dos tenemos una charla pendiente, ¿no? ¿Sí? No es para, Jesús no se aparece para ellos. A recordar historias. ¿Se acuerdan, muchachos? Cuando, pasábamos allá por las playas ¿se acuerdan esas vueltas que dábamos para en el río Jordán? No. ¿Cuál es? ¿Para qué se aparece? ¿Recuerdan ustedes que ese fue el mensaje con el que inició Cristo? ¿Quién de ustedes se quiere animar a leer Marcos 1:14? Una Biblia rápida. El primero que encuentre, levante su mano, por favor. Marcos 1. Mi hermano, por favor. ¿Esa es la Biblia rápida acá? Bueno. Tenía que ser usted, hermano. ¿Cuál fue el mensaje inicial de Cristo?
¿Cuál fue el mensaje en el que los apóstoles debían ser capacitados? El mismo. Cuando Cristo resucita, va y se aparece a sus apóstoles y les dice, ustedes necesitan llevarse claro esta idea. Y les habla ¿de qué? Del reino. El gran mensaje de los apóstoles que ellos iban a llevar a las naciones, ¿cuál era? El reino de Dios. Esa esfera, hermano, donde los súbditos se sujetan voluntariamente a la voluntad divina. Allí accede todo aquel que cree en Cristo, siendo liberado del poder de las tinieblas, trasladado al reino de su Hijo. Al reino se accede por el nuevo nacimiento. Las instrucciones recibidas les estaban formando para llevar el evangelio a todas las naciones. Siéntense que necesitamos tener una charla. Ustedes necesitan llevar claro esto en su mente. Evangelio. ¿Cuánta estrategia necesitan? ¿Cuánto testimonio personal de ustedes necesitan? Cuando alguien les demande a ustedes razones, ustedes, Cristo. Escritura, no más. Voy a decir esto que quizás les pueda traer algunas dudas, y cuando les traigan dudas, diríjanse a sus pastores. Yo me voy y ahí les dejo el chicharrón. Yo me voy y ahí les dejo el problemita. Mis hermanos, yo valoro mucho, yo sé que sus pastores valoran mucho el testimonio personal con que ustedes vinieron al Señor. Es muy válido, muy válido. Pero mi hermano, cuando usted tenga la oportunidad de hablarle a alguna persona, no le hable de la porquería que usted era en Bosa. ¿Qué necesita escuchar esa persona, Osquitar? ¿Sí o no? ¿Para qué nos sirve que saber que Oscar era el peor malandro de por acá? ¿Para qué nos sirve eso? ¿Qué debe hablar Oscar? Cristo. Ya les digo, pero yo sé que les voy a dejar ahí un chicharrón, pero ustedes después les aclaran a los hermanos. Oh, eso lo dijo su pastor, yo no. Ay, el próximo domingo tenemos un invitado. Uy, eso fue sicario, mató a todo el mundo. Y entonces todos vamos. Se llena la iglesia todos a escuchar cómo mataba. Díganos cómo mataba. Díganos cómo era que usted le hacía todo eso a la gente que le hacía, cómo la robaba. ¿Sí me va a entender, mis hermanos? ¿Eso para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve tener aquí a este señor? Si fue sicario y mató a muchos. ¿Y qué me comunica eso a mí? ¿Y usted qué me está comunicando? A mí no me interesa qué tan malandro fue usted. Lo que cuando ustedes vienen aquí, cuando ustedes se sientan ahí, ¿qué necesitan ustedes? ¿Qué necesito yo escuchar? Cristo, mi hermano, evangelio, Cristo, evangelio. ¿Se dan cuenta que todo empieza a ser muy sencillo? Todo empieza a ser muy fácil. Cuando usted le vaya a hablar a alguna persona, hermano, que usted, hay un escritor que dice que el predicador debe tener la habilidad para esconderse tras la cruz y que lo que brille sea el Señor y que lo que brille sea Cristo y no el predicador y no el invitado. ¿Qué tenían estos varones, hermano? ¿Qué tenían de especial? Una idea en su mente clara: Cristo, el evangelio. El Señor se acerca a ellos y les dice: venga, cuando ustedes vayan allá, evangelio, el reino de Dios, no más. Empieza a ser muy fácil en realidad. ¿Cómo podemos trastornar al mundo, mis hermanos? ¿Cómo? De la misma manera que lo hizo la iglesia primitiva. Vuelvan a Hechos 17, por favor. De la misma manera, con el evangelio. Y como hoy parece que esto ya surgió en medio de la predicación y es dejarle chicharrones a los pastores. El gran esfuerzo que la iglesia debe hacer hoy debe estar
concentrado en que las personas conozcan, sí, invéntense reuniones de parejas, evangelio, de mujeres, evangelio, de jóvenes. Yo a veces molesto con los muchachos en la iglesia y a veces cuando me invitan a predicar, a veces cuando los pastores se arriesgan y me invitan a predicar a otro lugar, o me llegan a sus reuniones de jóvenes, les digo, mis hermanos, es hora de dejar de reunir a nuestros jóvenes para hablarles de droga, sexo y rock and roll. ¿Qué necesitan escuchar ellos? Evangelio. Reunimos a nuestros niños de escuela bíblica. Evangelio. A ver, ya se puso fastidioso. No vuelvan a invitar a ese Edgar que no tuvo más que decir. ¿Qué necesita la iglesia? ¿No sería más sencillo todo? El pastor descansa cuando llega a su iglesia, llega cansado el día del Señor, va a acostarse, pero puede recostar su cabeza en la almohada y decir tranquilamente, con una conciencia tranquila, hoy nuestra iglesia recibió evangelio. No los reunimos para manipular su fe, no los reunimos para prometerles cosas que el Señor nunca prometió, para hablar cosas que el Señor nunca dijo. Por eso nosotros debemos estar sometidos a la escritura, no más. Terminemos, hermano, verso 7. No, todavía en el 7 falta. Dije que hasta el 20. Yo leí hasta el 20. Y Jasón los ha recibido y todos ellos actúan contra los decretos del César, diciendo que hay otro rey Jesús. A Jasón entonces es acusado de hospedar sediciosos. Y la otra acusación es que se oponen a la ley de César. Dicen, y ellos presentan a otro como rey. ¿A quién? A Jesús. Ahora, ¿eso es cierto? A ver. Diciendo que hay otro rey Jesús, ¿eso sí es cierto? Sí. Lo que pasa es que estos han distorsionado en realidad lo que los apóstoles están diciendo. ¿Hay otro rey Jesús? Los apóstoles decían, sí, pero nosotros no estamos en contra del orden establecido. Y ellos toman las palabras de los apóstoles y las tuercen. Ellos habían distorsionado el mensaje. Pero para nosotros en realidad el mensaje es claro. Ellos mismos daban testimonio de que Jesús era el del que ellos hablaban. Note que el verso dice, y Jasón los ha recibido y todos ellos actúan contra los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Ellos mismos están dando testimonio, ellos están hablando de Jesús. Los mismos enemigos están diciendo, ellos hablan de Jesús. Lo que pasa es que están distorsionando el mensaje de ellos. Verso 8 y verso 9. Y alborotaron a la multitud y a las autoridades de la ciudad que oían esto. Pero después de recibir una fianza de Jasón y de los otros, los soltaron. Esa multitud enardecida puso también en tensión ahora a las autoridades. Se los echaron encima. Pero a pesar de la situación, Jasón, como los judíos presentados como revolucionarios, no había acusación contra ellos. No había nada contra ellos. Ellos no habían sido un peligro para la ciudad. Las acusaciones no se sustentaban sobre una base firme, así que tienen que dejarlos libres, pero cualquier parecido con la realidad es pura. Dice, pero después de recibir una fianza de Jasón y de los otros, bueno, denos ahí una platica y váyase. Denos una ofrenda ahí, un pactico ahí, ¿cierto? Eso, sí, que es que el pastor es el que me motiva, usted es el que me motiva a hacer eso, ¿no? El que me da cuerda, así. Terminemos. Verso 6. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que han trastornado al mundo han venido acá también.
Parece que hoy diferimos, hermano, de la Biblia, de lo que dice la Biblia en cuanto a trastornar el mundo. ¿Cierto? Trastornar el mundo no es sinónimo de ser bien aceptados, hermano. Trastornar el mundo a veces demande de nosotros. ¿En realidad necesitamos cargos públicos para trastornar el mundo? En realidad sí necesitamos, de verdad necesitamos un alcalde cristiano para poder trastornar. Así el Señor lo pusiera, pero ¿de verdad necesitamos de tanta influencia? ¿De tener los medios de poder, de dinero? ¿Sabe qué, mi hermano? Es muy posible, más bien, que al igual que la iglesia apostólica, que al igual que la iglesia primitiva, nosotros para trastornar al mundo tengamos que ser perseguidos. Tengamos que ser azotados. Bueno, eso ya no gusta, ¿no? Hoy el evangelio, hermano, se ha diluido. Y aunque muchos piensan que estamos trastornando, si lo meditamos bien, nos vamos a dar cuenta que más bien nosotros estamos siendo trastornados. Algunas personas ven a Bogotá y dicen, estamos pasando por un tiempo de avivamiento. Analicen eso con sus pastores. Más tarea. Más bien estamos siendo trastornados. Hoy en la iglesia de Cristo, el gran ausente es. ¿Se imaginan eso? La sana doctrina sufre hoy. Hoy todos quieren venir a Cristo, pero no porque han entendido su pecado, porque ven su necesidad, porque ven la necesidad de arrepentimiento. No, solo quieren acercarse a Cristo para tener una vida libre de problemas, de dificultades. ¿Es eso lo que dice la Biblia? ¿Es ese el evangelio? Mis hermanos, el gran reto esta mañana es vaya, salgan y trastornen al mundo. Y por eso muchos no los van a querer. Y por eso muchos los van a odiar. Un ejemplo. Llega mañana la hermana a su oficina, a la empresa. Y le dicen, hermana, un nombre de una hermana cualquiera, solo por... No, mejor no. Mejor no, porque ya con el pastor ya... No sé, Marta. No hay Marta. Sí, no sé quién es, hermana, el Señor le puede estar hablando. Llega Marta a la oficina. Martica, mire, tenemos un negocito, el jefe no tiene que darse cuenta, eso puede quedar entre los dos, nos llega una buena ganancia, mitad para ti, mitad para mí, solo tienes que dar ahí una firmita y no pasa nada, tranquila. La hermana Marta conoce el evangelio, la hermana Marta conoce la escritura y la hermana Marta dice... No. Y por ese enojo que la hermana Marta presente en su oficina, en su empresa, la hermana Marta ya no va a ser mirada de la misma manera. Y Marta, no, con ella no contemos porque ella es... Nosotros necesitamos a alguien en ese puesto que esté con nosotros. ¿Qué dice? ¿Cambiamos a Marta? Sí, cambiémosla. Necesitamos a alguien que nos ayude a ser torcidos aquí. Y la hermana Marta posiblemente llegue a perder su trabajo porque... Y puedo darle cualquier cantidad de ejemplos esta mañana, mis hermanos. Salgan, trastornen al mundo. ¿Saben qué, mis hermanos? Muchos los odiarán. Muchos no gustarán de ustedes. ¿Sufrirán la aflicción? Sí. ¿Que el Señor va a pasar por delante de ustedes con una escoba cósmica barriéndole todos los problemas? No. Bienvenidos, mis hermanos. Esta es la vida del creyente. ¿Se sufre? Sí. ¿Se enferma?
Sí, se muere, sí, pero hay una esperanza aquí que va más allá. ¿Sí o no, hermano? Uy, no, parece que no hay como mucho aliento en eso, ¿no? Hermano, no espere, no espere, no espere recibir una respuesta positiva siempre. Ay, no le digo que es que aquí se puede vivir uno largo, largo. El Señor le llama a Ezequiel. Es Ezequiel el que va a predicar y después... Bueno, me corrigen pastores ahí los que son. El Señor llama al profeta y le dice, vaya predique Ezequiel. Y el profeta dice, amén. El Señor me dijo, sale con moral el profeta y sale a predicar. Y de pronto va caminando el profeta, digo yo estoy poquito. Y el Señor llama nuevamente al profeta y le dice, creo que Ezequiel lo llama y le dice, venga Ezequiel, vaya predique, pero nadie lo va a escuchar. ¿Cómo va el profeta? Dígame, ¿con qué aliento va el profeta? ¿Con qué moral va el profeta? Vayan, prediquen, los van a perseguir. No van a gustar de ustedes. Pero el Señor les dice, tranquilo, confíen, yo he vencido al mundo. Vayan, mis hermanos, trastornen su casa. Es posible que los de su casa ya no lo van a invitar a fiestas. Es posible que, no, a Víctor ese no lo invitemos, o invitémoslo ya pues porque toca, pero pongámosle allá su mesita aparte porque eso es... Yo se lo digo porque mi familia no lo hace a nosotros. La mesita para nosotros es la del... Sí, vayan, trastornen, muchachos, vayan, trastornen su colegio, vayan, trastornen su universidad. Es posible que no gusten de ustedes. Es posible que, este es cristiano, este es el fastidioso del grupo, solo Cristo, solo... Mis hermanos, al igual que la iglesia primitiva, lo que nosotros necesitamos hoy es tener claro el evangelio, cómo trastornaron. Voy terminando ya. Apocalipsis. El primer auditorio que tiene el apóstol Juan es una iglesia perseguida. Es una iglesia pasando por la aflicción. ¿Sabe cómo estaban trastornando ellos? Entregando sus vidas, mis hermanos. Muriendo. Y en medio de esa muerte, como que las iglesias, ¿no? Todas estas primeras iglesias que encontramos en Apocalipsis, como que, pues sigo pensando yo un poquito. Se acercan a Juan y le dicen, Juan, nos está persiguiendo. Juan, nos están matando. Y el apóstol Juan les da esperanza y les dice, llega, no sé, Víctor, dice, pero están acabando con todos los de nuestra iglesia. Entonces Juan le dice a Víctor, tranquilo, mañana le toca a usted. Esa es la esperanza de Apocalipsis, hermano, esa es la esperanza de Juan. Y en medio de la aflicción, la iglesia es fortalecida. Y en medio de la prueba, la iglesia es fortalecida. No fue arrasada como quisieron hacerlo. No recuerdo de ustedes que son unos grandes lectores, hermano. Hay un escritor que dice que cada gota de esos mártires, cada gota de sangre que caía a tierra, lo que hacía era fructificar, como si esa semilla del evangelio fuera abonada con la sangre de los mártires. Y crecía el evangelio. Y los mataban. Bienvenidos, hermanos, esta es la vida del creyente. ¿Qué hay claro aquí? Evangelio. ¿Qué hay claro aquí? Cristo. De todos los esfuerzos que se hagan en la iglesia deben estar dirigidos hacia allá, mis hermanos. ¿Qué necesitamos todos? Mis hermanos, quiera el Señor que esta mañana traiga bendición a su palabra y podamos salir todos
movidos allá en el corazón, no por mis palabras, porque sí, que soy medio raro. Quiera el Señor utilizar su palabra, hermano, para mover estos corazones que a veces son duros ante su palabra, que conocen lo que tenemos que hacer, pero que nos resistimos. ¿Oramos? Oremos, mis hermanos, oremos.